Bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. Capítulo 39. Nuestros pies siguieron hollando durante media hora aún aquellas capas de osamentas. Avanzamos impulsados por una ardiente curiosidad. ¿Qué otras maravillas y tesoros para la ciencia encerraba aquella caverna? Mi mirada se hallaba preparada para todas las sorpresas y mi imaginación para todos los asombros. Las orillas del mar habían desaparecido, hacía ya mucho tiempo, detrás de las colinas del Osario. El imprudente profesor alejábase demasiado conmigo sin miedo de extraviarse. Avanzábamos en silencio bañados por las ondas eléctricas, por un fenómeno que no puedo explicar, y gracias a su difusión, que entonces era completa, alumbraba la luz de una manera uniforme las diversas superficies de los objetos. Como no dinamaba de ningún foco situado en una punta determinada del espacio, no producía efecto alguno de sombra. Todo ocurría como si nos encontrásemos en pleno mediodía y en pleno estedio, en medio de las regiones ecuatoriales. Bajo los rayos verticales del sol, todos los vapores habían desaparecido. Las rocas, las montañas lejanas, algunas masas confusas de selvas alejadas adquirían un extraño aspecto bajo la equitativa distribución del fluido luminoso. Nos parecíamos al fantástico personaje de Holman que perdió su sombra. Después de una marcha de una milla, llegamos al lindero de una selva inmensa, que en nada se parecía al bosque de hongos próximo a Puerto Groundbelt. Contemplábamos la vegetación de la época terciaria en toda su magnificencia. Grandes palmeras, de especies actualmente extinguidas, soberbios guanos, pinos, tejos, ciprés y tuyas representaban la familia de las coníferas y se enlazaban entre sí por medio de una inextricable red de bejucos. Una alfombra de musgos y de hepáticas cubría muellemente la tierra. Algunos arroyos murmuraban debajo de aquella sombra, si es que puede aplicárseles tal nombre, toda vez que en realidad no habría sombra alguna. En sus márgenes crecían helechos arborescentes parecidos a los que se crían en los hibernáculos del mundo habitado. Solo faltaba el color a aquellos árboles, arbustos y plantas privados del calor vivificamente del sol. Todo se confundía en un tinte uniforme, parduzco y como marchito. Las hojas no poseían su natural verdor y las flores tan abundantes en aquella época terciaria que los vio nacer sin color ni perfume a la sazón. Parecían hechos de papel descolorido bajo la acción de la luz. Mi tío Lindenbrot se aventuró bajo aquellas gigantescas selvas. Yo le seguí, no sin cierta aprensión, puesto que la naturaleza había acumulado allí una abundante alimentación vegetal. ¿Quién nos aseguraba que no había en su interior formidables mamíferos? Veía en los amplios claros que dejaban los árboles derribados y carcomidos por la acción del tiempo, plantas leguminosas, acerinas, rabrúceas y mil otras especies comestibles, codiciadas por los rumiantes de todos los periodos. Después aparecieron confundidos y entremezclados los árboles de las regiones más diversas de la superficie del globo. Crecían la encina al lado de la palmera. El eucalipto australiano se apoyaba en el abeto de Noruega. El abetul del norte entrelazaban sus ramas con las del cairn zelandés. Había suficiente motivo para confundir la razón de los más ingeniosos clasificadores de la botánica terrestre. De repente me detuve con la mirada a mi tío. La luz difusa permitía distinguir los menores objetos en la profundidad de la selva. Había creído ver, no, veía en realidad con mis ojos unas sombras inmensas agitarse debajo de los árboles. Eran, efectivamente, animales gigantescos, todo un rebaño de mastodontes, no ya fósiles, sino vivos, parecidos a aquellas cuyos restos fueron descubiertos en 1801 en las pantanas de Ohio. Contemplaba a aquellos elefantes monstruosos, cuyas trompas se movían entre los árboles como una legión de serpientes. Escuchaba el ruido de sus largos colmillos, cuyo marfil taladraba los viejos troncos. Crujían las ramas y las hayas arrancaban en cantidades enormes. Desaparecían por las inmensas fauces de aquellos enormes monstruos.
El sueño en que había visto renacer todo el mundo de los tiempos prehistóricos, de las épocas ternarias y cuaternarias, tomaba forma real, y estábamos allí, solos en las entrañas del globo a merced de sus feroces habitantes. Mi tío miraba atónito. «¡Vamos!», dijo de repente, asiéndome por el brazo. «¡Adelante, adelante!». «No», exclamé, «carecemos de armas. ¿Qué haríamos en medio de este rebaño de gigantescos cuadrúpedos? Venga, tío, venga». Ninguna criatura humana podría desafiar impunemente la cólera de esos monstruos. «¿Ninguna criatura humana?», respondió mi tío bajando la voz. «Te engañas, Axel. Mira, mira hacia allí. Me parece que veo un ser viviente, un ser semejante a nosotros. Un hombre». Miré, encogiéndome de hombros, resuelto a llevar mi incredulidad hasta los puntos límites, pero no tuve más remedio que rendirme a la evidencia. En efecto, a menos de un cuarto de hora, apoyado sobre el tronco de un enorme caurus, un ser humano, un proteo de aquellas subterráneas regiones, un nuevo hijo de Neptuno, apacentaba aquel innumerable rebaño de mastodontes. Imanis pecoris custos inaidus itse. Sí, Inmanius itse. No se trataba ya del ser fósil cuyo cadáver habíamos levantado en el osario, sino de gigantes capaz de imponer su voluntad a aquellos monstruos. Su talla era mayor de 12 pies, su cabeza del tamaño de la de un búfalo, desaparecía entre las espesuras de una cabellera inculta, de una melena de crines parecidos a los de los elefantes de las primitivas edades. Blandía en su mano un enorme tronco, digno de aquel pastor antediluviano. Habíamos quedado inmóviles, estupefactos, podíamos ser de un momento a otro descubiertos, había que huir. Venga usted, exclamé, tirando de mi tío, quien por primera vez hubo de dejarse arrastrar. Un cuarto de hora más tarde nos hallábamos fuera de la vista de aquel formidable enemigo. Y ahora que pienso en ello con tranquilidad, ahora que ha renacido la calma en mi espíritu y han transcurrido meses desde este extraño y sobrenatural encuentro, ¿qué debo pensar, qué creer? No, es imposible. Hemos sido juguete de una alucinación de los sentidos. Nuestros ojos no vieron lo que creyeron ver. No existe en aquel mundo subterráneo ningún hombre. No habita aquellas cavernas inferiores del globo una generación humana que no sospecha la existencia de los pobladores de la superficie ni se encuentra con ellos en comunicación. Es una insensatez, una locura. Prefiero admitir la existencia de algún animal cuya estructura se aproxime a la humana, de algún enorme simio de las primeras épocas geológicas, de algún protopiteco, de algún mesopiteco, parecido al que descubría el señor Larter en el lecho osífero de Sansán. Sin embargo, la talla del que vimos nosotros excedía a todas las medidas dadas por la paleontología moderna. Mas no importa, era un simio, sí, un simio por inverosímil que sea, pero un hombre vivo, y con él toda una generación sepultada en las entrañas de la tierra. Es completamente imposible, eso jamás. Entretanto, habíamos abandonado la selva clara y luminosa, mudos de asombro, anonadados bajo el peso de una estupefacción rayada en el embrutecimiento. Corríamos a pesar nuestro. ¿Era aquello una verdadera huida? Semejantes a estos arrastres espantosos que creemos sufrir en ciertas pesadillas. Insensativamente nos dirigíamos hacia el mar de Lindenburg, y no sé qué divagaciones se hubieran extraviado en mi espíritu, a no ser por una preocupación que me condujo a observaciones más prácticas. Aunque estaba seguro de pisar un suelo que jamás hollaron mis pasos, advertía con frecuencia ciertos grupos de rocas cuyas formas me recordaban los del puerto Graumberg. A veces había motivos sobrando para equivocarse. Centenares de arroyos y cascadas se precipitaron saltando entre las rocas. Me parecía ver la capa de Sutarbrandur, nuestro fiel Han Bish, y la gruta en que había yo recobrado la vida. Algunos pasos más lejos, la disposición de las estribaciones del monte, la aparición de un mochuelo, el perfil sorprendente de una roca venía a surgirme de nuevo en un piélago de dudas. El profesor participaba en mi decisión. No podía orientarse en medio de aquel uniforme panorama. Lo comprendí por algunas palabras que huyeron de escapársele.
Evidentemente, le dije, no hemos vuelto a nuestro punto de partida, pero no cabe duda de que, contorneando la playa, nos aproximaremos a Puerto Groundberg. En ese caso, respondió mi tío, es inútil continuar esta exploración y me parece lo mejor que regresemos a la balsa. Pero, ¿no te engañas, Axel? Difícil resultar el dar una contestación categórica porque todas estas rocas se parecen unas a otras. Creo reconocer, sin embargo, el promontorio a cuyo pie construyó Hans el artefacto en que hemos cruzado el océano. Debemos encontrar cerca el pequeño puerto, si es que no es este mismo, añadí examinando un surgidero que creí reconocer. No, Axel, dijo mi tío, encontraríamos nuestras propias huellas, al menos, y yo no veo nada. Pues yo sí veo, exclamé arrojándome sobre un objeto que brillaba sobre la arena. ¿Qué es eso? Mire usted, exclamé mostrándole a mi tío un puñal que acababa de recoger. Calma, dijo este último. ¿Habías tú traído esa arma contigo? No, ciertamente, supongo que la habrá traído usted. No, que yo sepa, es la primera vez que veo semejante objeto. Lo mismo me ocurre a mí, tío. Es extraño. No, por cierto, es sumamente sencillo. Los irlandeses suelen llevar consigo esta clase de armas, y esta pertenece sin duda a nuestro guía, que la ha perdido en esta playa. ¿A Hans?, dijo mi tío con acento de duda, sacudiendo la cabeza. Después examinó el arma atentamente. Axel, me dijo al fin con grave acento, este puñal es un arma del siglo XVI, una verdadera daga de las que los caballeros llevaban a la cintura para asestar el golpe de gracia al adversario. Es de origen español y no ha pertenecido ni a Hans, ni a ti, ni a mí. ¿Cómo? ¿Quiere usted decir? Mira, si hubiera sido hundida en la garganta de un ser humano, no se habría mellado de esta suerte. La hoja está cubierta de una capa de herrumbre que no data de un día ni de un año, ni de un siglo. El profesor se animaba, según su costumbre, dejándose arrastrar por su imaginación. Axel, prosiguió enseguida, nos encontramos en el verdadero camino del gran descubrimiento. Este puñal ha permanecido abandonado sobre la arena por espacio de 100, 200, 300 años y se ha mellado contra las rocas de este mar subterráneo. Mas no habrá venido solo ni se habrá mellado por sí mismo, exclamé. Alguien nos habrá precedido. Sí, un hombre. ¿Y ese hombre quién ha sido? Ese hombre ha grabado su nombre con este puñal. Ese hombre ha querido señalarnos otra vez con su propia mano el camino del centro de la tierra. Busquémosle, busquémosle. E impulsados por un vivo interés empezamos a recorrer la elevada muralla, examinando atentamente las más insignificantes grietas que podía ser principio de alguna galería. De esta suerte llegamos a un lugar en que se angostaba la playa, llegando al mar casi a bañar las estribaciones del acantilado, y no dejando más que un paso de una toesa a lo sumo de anchura. Entre dos protuberancias avanzadas de la roca encontramos entonces la entrada de un túnel oscuro, y en una de estas peñas de granito descubrieron nuestros ojos atónitos dos letras misteriosas, medio borradas ya, las dos iniciales del intrépido y fantástico explorador A.S. ¡A.S.! exclamó mi tío. Arnet Sandunsen, siempre Arnet Sandunsen. Bueno, amigos, hasta aquí llegó el capítulo 38 de Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. Capítulo 40. Desde el principio de aquel accidentado viaje había experimentado tantas sorpresas que creí que ya nada en el mundo podría maravillarme, y sin embargo, ante aquellas dos letras grabadas 3 siglos atrás, caí en un aturdimiento cercano a la estupidez. No solo leía en la roca la firma del sabio alquimista, sino que tenía entre mis manos el estilete con que había sido grabada. A menos de proceder de la mala fe, no podía poner en duda la existencia del viajero y la realidad de su viaje. Mientras estas reflexiones bullían en mi mente,
El profesor Lindenbrot se dejaba arrastrar por elogios algo excesivos en honor a Arne Sandunsen. ¡Oh, maravilloso genio!, exclamó. No has olvidado ninguno de los detalles que podía abrir a otros mortales las vías de la corteza terrestre, y así tus semejantes pueden hallar, al cabo de 3 siglos, las huellas que tus plantas dejaron en el seno de estos subterráneos oscuros. Has reservado a otras miradas distintas de las tuyas la contemplación de tan extrañas maravillas. Tu nombre grabado de etapa en etapa conduce derecho a su meta al viajero dotado de audacia suficiente para seguirte, y en el centro mismo de nuestro planeta estará también tu nombre escrito por tu propia mano. Pues bien, también yo iré a firmar con mi mano esta última página de granito. Pero que, desde ahora mismo, este cabo, visto por ti, junto a este mar por ti también descubierto, sea para siempre llamado el Cabo Sandunsen. Estas fueron sobre poco más o menos las palabras que sus labios pronunciaron, y al oírlas me sentí invadido por el entusiasmo que respiraba en ellas. Sentí que renacía una nueva fuerza en el interior de mi pecho. Olvidé los padecimientos del viaje y los peligros del regreso. Lo que otro hombre había hecho también quería hacerlo yo, y nada que fuese humano me parecía imposible. ¡Adelante, adelante!, exclamé lleno de entusiasmo. Iba a internarme ya en la oscura galería, cuando el profesor me detuvo y él, el hombre de los entusiasmos, me aconsejó paciencia y sangre fría. Volvamos ante todo, me dijo, a buscar a nuestro fiel Hans y traigamos la balsa a este sitio. Obedecí esta orden no sin contrariedad y me deslicé rápidamente por entre las rocas de la playa. Verdaderamente, tío, dije mientras caminábamos, que hasta ahora las circunstancias todas nos han favorecido. Ah, ¿lo crees así, Axel? Sin duda de ningún género. Hasta la tempestad nos ha traído al verdadero camino. Bendita la tempestad que nos ha vuelto a esta costa de donde la bonanza nos habría alejado. Supongamos por un momento que nuestra proa, la proa de la balsa, hubiera llegado a encallar en las playas meridionales del mar de Lindenbrot. ¿Qué habría sido de nosotros? Nuestros ojos no hubieran tropezado con el nombre de Sandunsen, y actualmente nos veríamos abandonados en una playa sin salida. Sí, Axel, es providencial que, navegando hacia el sur, hayamos llegado al norte, y precisamente el Cabo Sandunsen. Debo confesar que es sorprendente y que hay aquí un hecho cuya explicación desconozco en absoluto. Bah, ¿qué importa? Lo que debemos procurar es aprovecharnos de los hechos, no explicárnoslos. Sin duda, hijo. Pero vamos a empezar otra vez el camino que conduce hacia el norte, a pasar nuevamente por debajo de los países septentrionales de Europa, Suecia, Rusia, Siberia. ¿Qué sé yo? En vez de engolfarnos bajo los desiertos de África o las alas del océano, de las cuales no quiero oír hablar más. Sí, Axel, tienes razón, y toda ha venido a redundar en provecho nuestro. Todo ves que vamos a abandonar este mar que, por su horizontalidad, no podía conducirnos al lugar apetecido. Vamos a bajar otra vez, a bajar sin descanso, a bajar siempre. Bien sabes que, para llegar al centro del globo, solo nos queda que atravesar 1500 leguas. Bah, exclamé yo, no vale verdaderamente la pena hablar de esa pequeñez. En marcha, en marcha. Este insensato diálogo duraba todavía cuando nos reunimos con el cazador. Todo estaba preparado para la marcha inmediata. Todos los bultos habían sido embarcados. Tomamos asiento en la balsa y una vez izada la vela, navegamos barajando la costa en demanda del Cabo Sandunsen, llevando Hans el timón. El viento no era favorable para aquel artefacto que no lo podía ceñir, así que en muchos lugares tuvimos que avanzar con la ayuda de los bastones cerrados. A menudo, las piedras situadas al filo del agua nos obligaban a dar rodeos importantes. Por fin, después de 3 horas de navegación, es decir, las 6 de la tarde, llegamos a un lugar propicio para el desembarco. Salté a tierra, seguido de mi tío y del islandés. Esta travesía no disminuyó mi entusiasmo, al contrario, hasta propuse quemar nuestras naves a fin de cortarnos la retirada, pero mi tío se opuso a ello.
lo encontré muy frío. Al menos, dije, partamos sin perder un momento. Sí, hijo mío, pero antes examinemos esta nueva galería, con objeto de saber si es preciso preparar las escalas. Mi tío puso en actividad su aparato de Ruhmkorff, dejando la balsa bien amarrada a la orilla, y nos dirigimos marchando yo a la cabeza, a la boca de la galería que solo distaba de allí 20 pasos. La abertura, que era casi circular, tenía un diámetro de 5 pies aproximadamente. El oscuro túnel estaba abierto en la roca viva y cuidadosamente barnizado por las materias eruptivas a las cuales dio paso en otra época. Su parte inferior se encontraba al nivel del suelo, de tal suerte que podía penetrarse en él sin dificultad alguna. Caminábamos por un plano casi horizontal, cuando, al cabo de 6 pasos, nuestra marcha se vio interrumpida por la interposición de una enorme roca. ¡Maldita roca!, exclamé con furor, al verme detenido de repente por un obstáculo infranqueable. Por más que buscamos a derecha, a izquierda, por arriba y por abajo, no dimos con ningún paso, con ninguna bifurcación. Experimenté una viva contrariedad y no me resignaba a admitir la realidad del obstáculo. Me agaché y miré por debajo de la roca sin hallar ningún intersticio. Examiné después la parte superior y tropecé con la misma barrera de granito. Hans paseó la luz de la lámpara a lo largo de la pared, pero ésta no presentaba la menor solución de continuidad. Era preciso renunciar a toda esperanza de descubrir un paso. Yo me senté en el suelo, en tanto que mi tío recorría a grandes pasos aquel corredor de granito. Pero, Sandunsen, exclamé yo. Eso estoy pensando yo, dijo mi tío. ¿Se vería detenido quizás por esta puerta de piedra? No, repliqué vivamente. Esta roca debe haber obstruido la entrada de una manera brusca a consecuencia de alguna sacudida sísmica o de uno de estos fenómenos magnéticos que agita todavía la superficie terrestre. Han mediado largos años entre el regreso de Sandunsen y la caída de esta piedra. Es evidente que esta galería ha sido en otro tiempo el camino seguido por las lavas y que, entonces, las materias eruptivas circulaban por ella libremente. Mire usted, hay grietas recientes que surcan este techo de granito, construido con trozos de piedras enormes, como si la mano de algún gigante hubiera trabajado en esta obstrucción. Pero un día el empuje fue más fuerte y este bloque, cual clave de una bóveda que falla, se deslizó hasta el suelo, dejando obstruido el paso. Hemos pues ante un obstáculo accidental que no encontró Sandunsen, y si no lo resolvemos somos indignos de llegar al centro del mundo. Este era mi lenguaje, cual si el alma del profesor se hubiera albergado en mí toda entera. Me inspiraba el genio de los descubrimientos, olvidaba lo pasado y desdeñaba lo porvenir. Yo nada existía para mí en la superficie del esferoide en cuyos senos me había engolfado, ni ciudades, ni campos, ni Hamburgo, ni Koning Street, ni mi pobre Grauberg, que a la sazón debía creerme para siempre perdido en las entrañas de la tierra. Abrámonos camino a viva fuerza, dijo mi tío. Derribemos esta muralla a golpes de azadón y de piqueta. Es demasiado dura para eso, exclamé yo. Entonces, recurramos a la pólvora, practiquemos una mina y volemos el obstáculo. ¿La pólvora? Sí, solo se trata de volar un trozo de roca. Manos a la obra, Hans, exclamó entonces mi tío. Volvió el islandés a la bolsa y pronto regresó con un pico, del cual hubo de servirse para abrir un pequeño barreno. No era trabajo sencillo. Tratábase de abrir un orificio lo bastante considerable para contener 50 libras de algodón, pólvora cuya fuerza expansiva es 4 veces mayor que la de la pólvora ordinaria. Me hallaba en un estado de sobreexcitación espantoso. Mientras Hans trabajaba, ayudé activamente a mi tío a preparar una larga mecha hecha de pólvora mojada y encerrada en una especie de tripa de tela. Pasaremos, decía yo. Pasaremos, repetía mi tío. A medianoche, nuestro trabajo de zapa estaba terminado por completo. La carga de algodón pólvora había sido depositada en el barreno y la mecha se prolongaba a lo largo de la galería hasta salir al exterior. Solo faltaba una chispa para provocar la explosión. Hasta mañana, dijo el profesor entonces. Fue preciso resignarse y esperar todavía durante 6 largas horas. Bueno amigos, hasta aquí llegó este capítulo de Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne.